Pensemos en una inundación tan masiva que borra al mundo entero. Suena a destrucción total, ¿verdad? Pero, ¿y si esa misma historia fuera también la historia de salvación más grande jamás contada? Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 7 del Génesis para entender justo eso, cómo el juicio y la salvación pueden nacer literalmente de las mismas aguas. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden el exterminio absoluto y la salvación ser dos caras de la misma moneda? Pues es justo en esa tensión, en esa aparente contradicción entre la justicia y la gracia, donde se esconde la verdadera fuerza de esta antigua narración. Todo arranca, no con la lluvia, sino con un hombre, Noé. Para entender la magnitud del diluvio, primero tenemos que ver el mundo a través de sus ojos, un mundo que el texto nos describe como moralmente perdido. Fíjense bien, la historia no empieza con una condena, sino con una invitación. Y las palabras son clave. No es una orden fría, es un llamado personal y directo para ponerse a salvo. La razón es clarísima. En medio de una generación que se había desviado por completo, la rectitud de Noé, bueno, brillaba. Pero, a ver, ¿qué significaba ser justo en ese momento? El relato no nos dice que Noé fuera perfecto, para nada. Nadie lo era. Su justicia estaba en su fe y sobre todo en su obediencia. Eso era lo que lo hacía diferente. Como se lee un poco antes, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esa gracia, esa conexión, fue la base de todo. Una vez aceptada la invitación, el reloj empieza a correr. Entramos de lleno en la cuenta regresiva final antes del cataclismo. Y aquí, cada instrucción que recibe Noé se convierte en una prueba de fe y obediencia. Dios no solo dice, salva a los animales, sino que da un plan súper detallado. Y aquí vemos esta distinción curiosa entre animales limpios y no limpios, algo que tiempo después se desarrollaría mucho más en la ley mosaica. El propósito era doble. Claro, repoblar la tierra, pero también asegurar que hubiera animales para los sacrificios de adoración, después, sin acabar con ninguna especie en el proceso. Muy astuto. 7 días. Dios da una última semana. En toda la simbología bíblica, el número 7 casi siempre representa algo completo, perfecto. En este caso, representa una última ventana de oportunidad, un periodo final de gracia antes de que el juicio fuera, pues, irrevocable. Y lejos de ser un evento caótico y desordenado, la narración nos presenta el diluvio con una precisión casi matemática. Esta línea de tiempo lo deja claro, desde la advertencia final hasta los 150 días en que las aguas dominaron todo, cada fase está perfectamente orquestada. Es un juicio ejecutado con un orden divino. Y aquí está la clave de quién era Noé. Su fe no era solo una idea o un sentimiento, era acción pura y dura. El texto lo repite casi como un estribillo. Hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esa obediencia total, sin cuestionar, sin dudar, fue literalmente lo que lo mantuvo a flote. Y ahora sí, llegamos al momento decisivo, al punto de no retorno. Un solo acto que sella el destino del mundo y que traza la línea final entre la vida y la muerte. Esta frase es de una potencia increíble. Ojo, no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios mismo. Es sin duda la acción más determinante de todo el capítulo. Que Dios mismo cierre la puerta es un símbolo brutal. Significa que el tiempo de la gracia se acabó. La invitación a entrar al arca, que estuvo abierta por años mientras se construía, acaba de expirar. Se acabó. Con esa puerta cerrada, ya no hay vuelta atrás. Para los que están dentro, la seguridad es absoluta. Pero para el mundo de afuera, el juicio ya no es una advertencia. Es una certeza inevitable. Y entonces empieza a llover. A partir de este momento, un mismo evento, el diluvio, crea dos realidades completamente opuestas, que se viven al mismo tiempo. 40 días y 40 noches. A lo largo de las Escrituras, este número casi siempre apunta a un tiempo de prueba, de purificación. Y aquí, el agua hace justo eso. No solo destruye, sino que simbólicamente lava la tierra de toda su corrupción. Esta imagen es perfecta para ver esa dualidad. Es increíble. Mientras el mundo se hunde bajo las aguas del juicio, esas mismas aguas están levantando el arca, el vehículo de la salvación. Para la humanidad, el agua es un arma de destrucción. Para Noé y su familia, es el medio que los eleva por encima de todo. El texto es brutalmente claro. No deja lugar a dudas. No hubo escapatoria. Todo ser vivo en tierra firme pereció.
Los únicos que sobrevivieron fueron los que aceptaron la única salida que Dios había preparado. Y esto introduce una idea clave en toda la Biblia, la del remanente, un pequeño grupo que es salvado en medio de una destrucción general, preservado únicamente por su fe. Para terminar, ¿qué representa el arca? El relato nos invita a verla no solo como un barco de madera gigante, sino como algo mucho más profundo. El arca, entonces, se convierte en el máximo símbolo de la provisión de Dios. Pensemos un segundo en esto. Noé no se salvó por ser un gran nadador o por construir el mejor refugio. Se salvó porque obedeció y entró en el único lugar seguro que Dios había diseñado para pasar a través del juicio. Y aquí es donde la fuente traza una línea directa hasta nuestros días. Ve el arca como una especie de adelanto, un símbolo que apuntaba a una salvación mucho más grande. La lógica es esta. Si el arca fue el único refugio físico para escapar del diluvio, la fe en Cristo se presenta como el único refugio espiritual para el juicio final. Y con esta reflexión cerramos. La cruda dualidad del diluvio, juicio y gracia ocurriendo al mismo tiempo, nos deja con una pregunta que, la verdad, resuena hasta hoy. Si en aquella historia antigua solo había una puerta, una sola vía hacia la salvación, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la salvación en nuestros días?